Figueroa Fernández. Gracias, consejero presidente, y buenos días a todas y todos los integrantes del Consejo General. Empiezo esta intervención señalando que comparto el punto de vista de el presidente del Consejo General y de diversos colegas que han hecho uso de la palabra. Me refiero a la consejera Marván, al consejero Nasif, especialmente, vinculados a la insatisfacción que genera este resultado del proceso de fiscalización en términos de su utilidad pública, de su naturaleza constitucional y en términos de su naturaleza legal y reglamentaria. Comparto la idea de que esta fiscalización debe ser analizada con profundidad hacia el futuro y que debe, desde luego, modificarse en un conjunto de aspectos. Disiento, sin embargo, de la idea de que el proyecto que tenemos ante nosotros de resolución, como el proyecto de dictamen, pueda ser considerado con estos elementos en la Constitución, en la ley y en el reglamento, un proyecto que pueda acompañarse con mi voto en el Consejo General. Mi voto será en contra del proyecto de dictamen porque estimo que en él y en la propia resolución hay aspectos de carácter inconstitucional que no puede acompañar este Consejo General, como lo he venido planteando desde el mes de febrero hasta este momento. ¿Cuáles son los aspectos que me separan de la mayoría de los integrantes del Consejo General? No puedo acompañar la idea de que la utilización de criterios como los que hemos visto constituyan un elemento que permita evaluar los elementos de equidad del proceso electoral. ¿En qué consiste la distorsión producto de estos criterios que, como hemos visto, son en realidad el elemento en cuestión y discusión, particularmente en términos de los gastos prorrateables? ¿En qué consiste ese proceso de distorsión? Porque hoy tenemos, como se ha advertido en las distintas intervenciones, elementos contables que sí registran un conjunto de transacciones hechas por los diversos partidos políticos. Consiste en primera instancia en lo que planteaba ustedes hace una semana. No puede utilizarse un instrumento que distorsiona la naturaleza de la competencia política en términos de las coaliciones parciales, porque a partir de esa idea lo que se sucede es que un partido político, una coalición parcial y otro partido político, integrantes todos de una fuerza, pueden gastar más recursos sin llegar al rebase de topes de campaña. Este aspecto nodal del dictamen, este aspecto nodal de la resolución, no puede ser conforme a lo previsto en el artículo 41 de la Constitución. Va en contrario sentido y no se le puede dar primacía a una interpretación administrativa de un órgano técnico del Consejo General frente al 41 de la Constitución. No vale la pena explicar mucho más lo que ya se ha dicho en distintas ocasiones y por distintos colegas. Se determinó distribuir el gasto entre un mayor número posible de candidatos y candidatas a puestos de elección popular, lo que hizo que se pulverizara el gasto prorrateable. En eso consiste, y sobre el particular existen estimaciones de diversa índole sobre cuánto implica, pero estas van desde los 130 millones de pesos hasta estimaciones hechas, por cierto, desde otras oficinas a la mía que llegan a cerca de 300 y 400 millones de pesos. De ese volumen estamos hablando cuando advertimos lo que ha ocurrido con la pulverización del gasto en materia de campañas. Advertimos todos aspectos con los que no nos encontramos satisfechos, pero la manera de enfrentarlos y de mirarlos es diversa. En mi opinión, había elementos por parte del propio Consejo General y facultades para establecer con claridad una postura de modificación de esos criterios. Ciertamente llevaría más tiempo, ciertamente llevaría más trabajo, ciertamente tendría como eje una controversia respecto de determinados aspectos, pero me parece que ciertamente daría mayores posibilidades a esta autoridad para ofrecer a esto que llamamos la ciudadanía en términos del interés público resultados de otra índole. Es verdad
que desde enero, febrero, analizamos el artículo 177b del reglamento de fiscalización, y es verdad también que los propios partidos se dieron a sí mismos un porcentaje que este Consejo decidió mayoritariamente aprobar. Pero es verdad también que la postura que en ese momento mantuvimos 2 consejeros del Consejo General fue diversa a la mayoría de los integrantes de esta mesa, porque pensamos que este elemento de distorsión no estuvo pensado originalmente para establecer diferencias contables o de mostrarle a la autoridad cómo es que debía prorratearle sus recursos, sino era una flexibilidad financiera en el proceso, digamos, propiamente de gasto de los partidos políticos. No estaba hecho en su origen el 177b como criterio desde el 98 para eludir la condición de beneficio que una campaña presidencial o una campaña a senadores o a diputados tiene. Este es el elemento que está detrás de esta preocupación que yo expreso a ustedes en esta mesa. No puedo acompañar este proyecto porque contiene elementos que distorsionan la naturaleza de la fiscalización. Efectivamente han sido interpretaciones diversas o minoritarias las que yo he mantenido, y no será diferente la postura que hoy exprese en la mesa del Consejo General. La naturaleza de estos aspectos hace, como han dicho mis colegas, que tengan que acudir, digamos, a montos generalizados, al gasto directo más el gasto centralizado, más la suma de lo que ha gastado el PRI, el Partido Verde, la coalición Compromiso por México, todo junto, para poder efectivamente equipararlo con los otros contendientes en el proceso electoral. La naturaleza de nuestra diferencia está esencialmente en que, en mi opinión, aún con las deficiencias del modelo de fiscalización que hoy tenemos, aún con un reglamento con deficiencias, con una ley con deficiencias, existen posibilidades de modificar esta condición. Tengo que decir, para finalizar esta intervención, que he escuchado en distintos momentos las peticiones hechas por la coalición Movimiento Progresista, y debo afirmar que las solicitudes hechas en este periodo a la unidad, las que recientemente el día de ayer llegaron ayer y antier, y las que demandaron a la unidad de fiscalización, han sido atendidas. No comparto la idea de que el proceso de fiscalización, en ese proceso, particularmente el de Movimiento Progresista, no existan, digamos, responsabilidades imputables a esa propia coalición para establecer ese conjunto de gastos. No se trata de un planteamiento en donde hay una coalición que ha sido injustamente tratada, sino hay en mi opinión, ausencia de criterios comunes entre todos los partidos políticos y especialmente una diferenciación en particular en el concepto de coalición parcial. Este es, en mi opinión, el debate y no la idea de que se ha intentado perjudicar a alguien en concreto y favorecer a otros, sino en realidad a criterios que fue asumiendo a lo largo del tiempo la unidad de fiscalización, que han tenido como consecuencia la desigualdad en el trato del proceso de fiscalización. Este es el centro del debate, que muy probablemente además continúe por lo que han anunciado las fuerzas políticas en las instancias de carácter jurisdiccional. Por eso, y porque estoy convencido de que mi voto será minoritario en el Consejo General, anuncio desde ahora, más allá de hacer intervenciones posteriores en la segunda y la tercera ronda, que presentaré un voto particular para dar cuenta de cada uno de estos aspectos, de cada uno de estos criterios que fueron siendo empleados a lo largo del trabajo de auditoría y que han traído como consecuencia un dictamen que no es constitucional, no es legal y no es reglamentario, en mi opinión. Gracias, señor consejero.